Sale y vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra reunión de la Caravana de la Ciencia. En esta ocasión, pues, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la maestra Diana de la Horta, quien nos va a hablar de extraños trastornos del sueño, más que pesadillas. La maestra Diana estudió su maestría en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y actualmente está enfocada en el tratamiento no farmacológico en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y bueno, pues cuando quieras empezar, Diana, bienvenida y muchas gracias. Bueno, primero pues gracias por la invitación y el día de hoy les voy a hablar de trastornos del sueño. El título de la presentación pues es extraños porque son poco comunes y algunos de estos están asociados con a lo mejor algunos mitos o explicaciones extrañas, ¿no? Raras. Entonces, bueno, primero que nada, pues el sueño va a ser un proceso fisiológico que es reversible, que transcurre en una serie de etapas con ciertas características muy específicas, cada una de ellas. Y aquí, bueno, quiero empezarles a explicar las distintas etapas del sueño. El sueño pues se va a dividir en 4 etapas. La primera de ellas es la etapa 1, en donde va a haber una transición de la vigilia a estar dormido. Estamos entre dormidos y despiertos, coloquialmente lo diríamos así. La actividad muscular empieza a disminuirse, nos empezamos a relajar, como aquí está el señor en la imagen. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro? En nuestro cerebro, este es el registro es una muestra de una polisomnografía. La polisomnografía, pues, es el estudio de sueño que nosotros hacemos en la clínica. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Aquí son los canales de actividad eléctrica cerebral. Aquí los canales de actividad eléctrica de los ojos y aquí la actividad del músculo, el mentón específicamente. Entonces, en la etapa 1 de sueño, ¿qué vamos a observar? Nosotros lo llamamos a esta actividad, ya es una actividad de sueño porque nosotros observamos ondas teta. Las ondas teta tienen una frecuencia de más o menos de 3 hasta 8 ciclos por segundo. Y aquí el cerebro empieza a tener una actividad diferente. Por eso se distinguieron las distintas etapas del sueño, porque el cerebro empieza a tener distinta actividad. Bueno, enseguida de la 1 vamos a la etapa 2 de sueño. También sigue siendo una fase de transición. Hay actividad muscular que sigue disminuyendo. Ya estoy más dormido que despierto, podríamos decir. Y a diferencia de lo que veíamos en la etapa 1, en la etapa 2 alcanzamos a ver estas grafoelementos, estas características. De fondo sigue la actividad teta, pero aparece esto que se llama uso de sueño y estos de acá que se llaman complejos K. Es un piquito hacia arriba y un piquito hacia abajo. Esto es bien característico de la etapa 2 de sueño. Y pues seguimos viendo en esta parte que la actividad del músculo se sigue disminuyendo, es decir, que vamos entrando en mayor relajación. Vamos a la etapa 3 de sueño. Es una etapa en que el cerebro tiene una actividad muy enlentecida, la actividad muscular sigue disminuyendo y aquí ya es más difícil despertarnos, como lo muestra la imagen, pero vean esta parte, que es lo que quiero que observen con detenimiento. Ondas cerebrales son muy lentas, hablamos que va de 0.5 hasta 3 ciclos por segundo. Entonces, es una actividad muy, muy lenta. Aquí es donde cuesta más trabajo que alguien nos despierte o despertar a alguien. Es una etapa de sueño muy, muy profunda, donde la verdad es que somos muy poco reactivos a lo que ocurre alrededor. Y de ahí... Disculpe. Sí. ¿Qué significa enlatecida? Enlentecida. O sea, que es más lenta. Ajá, que es más lenta de lo usual. Lo que veíamos, okay, muchas gracias. ¿sí? Por ejemplo, aquí es una actividad rápida. Es decir, si alcanzas a ver, las onditas son chiquitas y son rápidas, rápidas, rápidas. Y en esta de acá, las ondas son más grandes y son un poquito más
más lentas, le llamamos nosotros. Lentas porque en que transcurra una onda y la otra puede durar desde 0.5 hasta 3 ciclos por segundo. Perdón. ¿Sí? Doctora, Muchas gracias. Ok. doctora, una pregunta. ¿Con qué aparato ustedes están tomando la sensación del paciente para graficarlo? ¿Qué es eso que es lo que vemos en la gráfica? ¿Qué aparato es? ¿O cómo están contando lo que pasa en un paciente? Ok, ese es un polisomnograma. Ya todo es digital ahora, pero hay unos electrodos que se colocan en ciertas partes de la cabeza y esos son los que nos van a ayudar a registrar la actividad eléctrica cerebral. Es el Y polisomnograma. esa parte en la cabeza, ¿son zonas específicas del sueño Sí. o en cualquier región? Estrés, privación del sueño, comportamiento no estereotipado, es decir, que hay un comportamiento un poquito más grande. Amnesia total o parcial del evento. ¿Y cuáles son estos trastornos del despertar? Primero vamos a tener al despertar confuso. ¿Qué es esto? Es un despertar que está la persona dormidita, está acostada sin ningún problema, pero de repente hay que se puede llegar a sentar incluso en la cama. La persona puede incluso abrir los ojos, interactuar con nosotros, pero su mirada, aunque estén los ojos abiertos, es una mirada perdida. Puede llegar a señalar objetos y después de un ratito, unos segundos, la persona se recuesta y para él no pasó nada. Si al día siguiente tú le preguntas, oye, ¿qué te pasó? Porque en la noche te sentaste y ¿qué te pasó? ¿No? Él dirá, pues no me acuerdo. Ajá. Ocurre mucho entre los niños de 3 a 13 años. En la población mayor de 15 años, pues hay un porcentaje menor, pero sí se llega a presentar. Esto es lo que ocurre, ¿vale? Este sería un ejemplo esquemático. Está el paciente dormido, de repente levanta la cabeza, empieza a voltear y nuevamente se acomoda y sigue como si nada. Este es un ejemplo de una paciente que tuvimos en la clínica. Lo que quiero que vean es sus ondas cerebrales. Lo que les explicaba son ondas lentas. Esta paciente está profundamente dormida. Y aquí observen el comportamiento. Se levanta, se incorpora, abre los ojos, pero esta paciente todo el tiempo está dormida. ¿De acuerdo? Este es un trastorno del despertar confuso. También tenemos, por otra parte, ya algo que es un poquito más llamativo, los terrores nocturnos. Estos se van a caracterizar por un aparente despertar del paciente, donde se va a mostrar angustiado, asustado, por eso se le conoce como terrores nocturnos, porque la cara del paciente es de asustado, de llanto incluso. Igualmente, el paciente no tiene recuerdo del evento. Quienes están más alterados, pues serían, como se presenta más en niños, los papás, ¿no? La prevalencia en adultos es pequeña, pero sí lo pueden llegar a presentar adultos. Este es un ejemplo de caricatura. Entonces, tenemos a Homero. Homero es el que va a presentar esta situación. Y además ronca, ¿no? Entonces, en cuanto se queda dormido, empieza a gritar, como si estuviera asustado. Y empieza otra vez. Y lo que él alcanza a decir es cobras, ¿no? Este es el ejemplo de una pequeñita. No responden al exterior, aunque sus papás traten de consolarla, de preguntar qué pasa, a qué le tienes miedo, qué te duele, pues no va a responder. Y lo que alcanzamos también a observar es que está con los ojos abiertos. La mirada está como perdida. Y su mamá le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué está mal? Pues no, y ya, está como tranquila otra vez, ¿no? Pero estos eventos de terrores nocturnos pueden durar desde segundos o hasta minutos. 10, 20 minutos incluso puede pasar. Pues ahorita parece que ya todo está bien con ella, pero nuevamente
como que va a empezar. ¿No? Y pues la típica cara de asustada, como que algo está pasando, pero bueno, ya no es consciente de esto que ocurre. Y otro ejemplo más, un pequeñito, sus papás van al cuarto finalmente, porque lo escuchan quejarse. Y empieza también el llanto. Y también, pues empieza el llanto con él. Y a los niños igual si les preguntas, ¿qué estabas soñando? ¿Qué te asustó? No se acuerdan. Para ellos no pasó nada. ¿Okay? Entonces, y ven, aquí es un registro ya en la clínica. Igual lo que quiero que observen es cómo hay una actividad de sueño, es la actividad enlentecida que les decía, o sea, el cerebro está como más lentito y esto es lo que ocurre. La paciente está dormida, está recostada y sigue su actividad lenta, se incorpora, tiene esta cara de susto, incluso está ahí su familiar, se abraza a su familiar, pero todo esto es actividad lenta. Esta paciente sigue dormida. Sigue dormida, aquí cambia la actividad un poquito, pero sigue dormida, nunca se despertó. Y finalmente termina el evento, se acomoda y aquí no pasó nada para ella. Claro que los que están alrededor, pues sí pasó. Y este es ejemplo de otra paciente que es un poquito, esta misma paciente se las mostré en el despertar confuso porque a veces conviven este tipo de trastornos en una misma persona. De igual manera, está dormida, su actividad lenta, lenta, lenta y observe, se incorpora y como que está escapando de algo, voltea a todos lados y se recuesta. Y no pasó nada para ella, ¿sale? Y en su cerebro, pues su cerebro sigue dormido. Okay. Otro trastorno del despertar, pues sería el sonambulismo. Este es el típico caminar mientras estamos dormidos. Se presenta también en este tipo de sueño profundo. No tienen memoria del evento los pacientes, hay ojos abiertos, mirada perdida, el caminar es como lenta y confusa. Están propensos a accidentes, que bueno, estando dormidos se pueden caer, se pueden lastimar. La prevalencia en los niños es del 18.3% y en los adultos que llega a ocurrir de un 4.3%. Conforme avanzamos en edad, el sonambulismo llega a desaparecer. Este sería un video de un paciente. Y bueno, está todo tranquilo, está en su cama, pero ahí viene el sonambulismo, el episodio. Observen, ¿no? Cómo su cabeza está colgada, se queda un rato ahí y ya, se va caminando. Y esta persona, más adelantito lo vamos a ver, cómo se va a su cocina. Por eso es peligroso, ¿no? Porque puede llegar a cortarse, a caerse de las escaleras. Y miren, primero abre el refrigerador y generalmente van a tener conductas que típicamente tendrían estando en vigilia, ¿no? Y es prepararse para ir a trabajar, prepararse el desayuno por la mañana, ¿no? Entonces él saca su leche, pero no la sirve en el tazón, la sirve en el fregadero. Regresa y lo guarda.
y ya no hizo nada, ¿no? Se regresó a su cama y terminó el episodio. Este es otro video, está muy simpático. El hijo está grabando a su mamá. Vean los ojos, las palabras como arrastradas. Y ella está bailando, ¿no? La mirada perdida. Se puede entablar conversación con ellos, pero es una conversación confusa, errática. Y es como palabras arrastradas, no es muy entendible. Conductas raras y se va a su cama. Este es un pequeñito. Pero igual, lo importante aquí es observar como que aunque estén parados, estén caminando, los movimientos son lentos, son torpes. Pueden tener los ojos cerrados o entreabiertos o muy abiertos, pero no responden a lo que pasa al exterior. Y bueno, finalmente todos terminan regresando a su cama, ¿no? Y sí, todavía está dormido. Ok. Pues cosas importantes sobre estos trastornos es que son trastornos que se les considera benignos porque no implican algún peligro en su salud, más que los accidentes. Se tiene que hacer un manejo de estrés y ansiedad porque eso es lo que llega a precipitarlos. Tienen que llevar a cabo las medidas de higiene de sueño, evitar privación de sueño, porque la privación o mala calidad en el sueño también desencadena estos eventos. Medidas de protección, básicamente que a lo mejor esté cerrada bien la puerta con doble llave para que el niño o el adulto no salgan de la habitación si no tengan algún accidente. Es importante no confrontar porque la verdad ellos, como no tienen recuerdo del evento, si los llegamos a despertar en esos momentos, la verdad es que van a estar muy confundidos y eso puede ser lo único que les ocurra. Hay gente que dice que al sonámbulo no se le debe de despertar porque hay el riesgo de que le pase algo, pero el mayor riesgo es que despierte y se descubra que está parado, que está fuera de su cama y va a despertar desorientado, sobre todo porque se presentan en estas etapas del sueño en la 3, que es muy profunda. Entonces sí va a ser un despertar muy confundido. Psicoterapia también puede funcionar, algunos fármacos también se llegan a utilizar. Y bueno, también tenemos, por otra parte, los trastornos de alimentación relacionados con el sueño, que se le asemeja un poco al sonambulismo. Pero en este trastorno específicamente, el paciente va a levantarse para ir a comer, porque presenta esta necesidad imperiosa de comer. Y van a ser productos generalmente hipercalóricos, bueno, cosas como una pizza, una pasta, helado, un pastel, y los pacientes a veces tienen amnesia completa, es decir, no se acuerdan para nada al día siguiente que hicieron eso, a veces encuentran envolturas de comida o comida cerca de su cama y no entienden qué pasó, pero sí se desarrolla una sensación de culpa por estar comiendo cuando no deberían, está muy asociado con las personas que presentan obesidad y se asocia también con otros trastornos del sueño o con medicamentos como Zolpidem, Triazolam, litio, olanzapina, risperidona y también se ha observado en algunos pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. Y bueno, también aquí les pongo un ejemplo. Comienza generalmente en la adolescencia,
La latencia, es decir, el tiempo que tardan en levantarse e ir por comida es corta, unos 10 segundos. Hay una combinación muy peculiar de alimentos. Se reporta el caso de un paciente que tenía este problema. Su esposa lo despertó porque estaba a punto de comerse un pan que preparó con mermelada, pero le puso lavatrastes, ¿no? Entonces, por eso puede ser también peligroso, porque la combinación de alimentos es muy rara. También se observa una torpeza en las acciones y hay una dificultad para volver a la cama, para volverse a dormir al 100% si no se ha comido. Hay que distinguirlo de un trastorno alimentario o un trastorno metabólico. La prevalencia es baja en población general y lo que les decía, es mayor en pacientes con obesidad. Por ejemplo, aquí está dormido, pero específicamente pues se va al refrigerador, ¿no? Y quien lo está grabando pues les da risa porque está dormido. Y ya se sienta pues a tomar su bebida. Este es otro ejemplo de esta paciente. Ahí tiene la fruta, pero bueno, elige otra cosa, probablemente galletas, algo más. Aquí está la paciente, la están entrevistando porque, bueno, están haciendo este reporte de este trastorno extraño del sueño. Está dormida, pero pues está comiendo. Y esta paciente se llega a levantar hasta 4 veces por noche para conseguir algo de alimento. Y pues se lo lleva a la cama incluso, ¿no? Se acomoda y se vuelve a quedar dormida tranquilamente. Y si alcanzaron a ver ahí esa imagen, pues la paciente está con los ojos abiertos, lo que les explicaba, ¿no? De estos trastornos. Y pues el peligro acá es que por estar alimentándose de esta manera, pues empiecen a incrementar de peso, ¿no? Y pues lo que dice la paciente es que es increíble porque ya no se acuerda de estos eventos. Y estos son otros ejemplos de otras personas que siendo registrados en clínicas de sueño, pues ahí se alcanza a observar, ¿no? Cómo están comiendo. Y esta paciente en particular ya llevaba ocurriéndole esta situación unos 20 años. Ok, vamos a pasar a otro trastorno del sueño que es muy controvertido, sobre todo por el tipo de condición que presenta. Igual se le considera también un trastorno quizá como sonambulismo llevado hacia la comida, sería el pasado, y este es llevado hacia la actividad sexual. En este, ¿qué va a pasar? Pues es una parasomnia que se describió recientemente, llegaron a incluir apenas en el 2005 en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño. Igual es un despertar confuso asociado en particular a una conducta sexual inhabitual o inapropiada. Hasta el 2017 se había reportado en la literatura científica 95 casos de sexomnia. O sea, sí es muy bajita la prevalencia, pero bueno, también se habla de que probablemente es un poco más, pero por la pena, por lo que hay alrededor de este padecimiento, quizá no se reporta tanto. Los pacientes pues también manifiestan esta amnesia del evento, no recordar qué es lo que estaba pasando, ¿no?
Y bueno, generalmente tienden a presentar vocalizaciones sexuales, ¿no? Gemidos, gritos, masturbación. Es peligrosa en algunas ocasiones porque llega a presentar masturbación incluso hasta lastimarse, ¿no? Ya que es una actividad sexual que no suelen presentar en vigilia. Es más agresiva y con más fuerza, ¿no? Actividad sexual también la pueden llegar a tener con el compañero de cama, y pues esto ya tiene una posible complicación en la pareja. Si es pareja, pues no hay problema, pero si a lo mejor estoy en una fiesta y empieza a presentar la conducta, puede llegar a generar problemas legales, ¿no? Es de predominio en los varones, y hay antecedentes generalmente en estos pacientes ya de otras parasomnias. Esta parasomnia, esta trastorno del sueño, llega a presentarse ya por ahí de los 30 años en adelante, pero si en la adolescencia, en la niñez hubo antecedentes de sonambulismo, a lo mejor, de noctilaria, es decir, hablar mientras está dormido, es posible que la tenga. La conducta sexual pues no se va a relacionar con sueños de contenido erótico. Los pacientes no recuerdan haber estado soñando alguna cuestión de esa índole y, insisto, pues muestran amnesia del evento. Y lo que ya les señalaba, ¿no? Pues hay repercusiones a nivel social y legal. Por eso es peligrosa. Y bueno, como los precipitantes de este trastorno están otros trastornos del sueño. Hay gente que tiene ronquido, apnea, y esto desencadena los episodios de sexomnia. La privación de sueño, ¿no? El estrés o el uso de sustancias como marihuana y alcohol también están relacionados con la presencia de estos eventos. Y pues para el tratamiento puede funcionar este medicamento que es el clonazepam, o en algunos casos está reportado que, por ejemplo, había un paciente con este tipo de trastorno, pero además roncaba y además dejaba de respirar. En cuanto le dieron tratamiento para su problema respiratorio, el problema de sexomnia desapareció. Hay otros reportes de otros pacientes en los que intentaron dar medicamento para que desapareciera la conducta, y lograron controlarlo adecuadamente. Ahí hay un reporte más en el que con las medidas de higiene de sueño, es decir, cuidar bien sus hábitos, dormir lo suficiente, no exponerse al estrés, el paciente dejó de tener los eventos. Y de lo más típico es que sea la pareja de cama quien reporta el evento, porque ellos simplemente no recuerdan. La pareja de cama generalmente dice, bueno, es que estábamos dormidos y a mitad de la noche pues me empezó a buscar, quizá yo accedí, pero ellos reportan, pero es diferente, su actitud es diferente, como que no fuera mi pareja habitual, ¿no? Y hay reportes de algunos casos que los pacientes dicen, bueno, es que a mí me pasa que de repente me despierto y resulta que ya estoy teniendo relaciones sexuales, ¿no? Pero yo ni siquiera me acuerdo a qué hora empecé. Entonces, esa sería la principal característica de esta sexomnia. ¿Okay? Y esos fueron los trastornos que se llegan a presentar durante el sueño no-MOR. Y ahora vamos con el sueño MOR, el sueño de movimientos oculares rápidos. Aquí es donde van a entrar las pesadillas. Son sueños de un contenido desagradable que pueden generarnos miedo, enojo, ansiedad, tristeza, desilusión, entre otros síntomas. Se pueden asociar al insomnio de inicio, porque hay muchas personas de que la cuestión de la pesadilla está siendo tan frecuente y tan terrorífica que ya tienen miedo de irse a dormir. Ese sería ya cuando se convierte en el trastorno, que provoca miedo a ir a dormir, o que la pesadilla los está despertando y no les permite un sueño de continuidad y de calidad. Se asocia a pacientes con estrés postraumático o a pacientes deprimidos. Bueno, el tratamiento principalmente son algunos antidepresivos, agentes dopaminérgicos, betabloqueadores o también la higiene de sueño. Otra cuestión que también se llega a aplicar y con éxito es que las personas tengan como un diario de pesadillas. Si hay algún tema que se repita, pues se trabaja sobre eso, pero principalmente se ayuda como a reescribir la historia de la pesadilla. Entonces, antes de irse a dormir, el paciente lee la historia de la pesadilla, donde la conclusión es más tranquila, y eso
ayuda a que vaya como más tranquilo. Técnicas de relajación antes de ir a dormir también pueden funcionar. Y bueno, tenemos por otra parte la parálisis de sueño. La parálisis de sueño en México pues la conocemos también como la subida del muerto, ¿no? Que esta sí está muy asociada a que no te puedes, lo que ocurre aquí es que el cerebro como que despierta primero, pero el cuerpo sigue dormido, por decirlo así como en términos generales. Si se acuerdan, yo les explicaba que en la etapa de sueño-humor, nuestro cuerpo pierde por completo el tono muscular, es decir, está al 100% relajado. En esa etapa del sueño, pues no nos podemos mover por esa condición precisamente. Entonces, lo que ocurre en una parálisis de sueño, podríamos decir que el cerebro ya empieza a reaccionar a lo que pasa alrededor, podemos abrir los ojos incluso, podemos empezar a escuchar qué es lo que pasa, pero el cuerpo sigue paralizado. Entonces, no me puedo mover. Generalmente las personas que han llegado a experimentar una parálisis de sueño dicen, es que me dio tanto miedo porque yo estaba consciente y quería gritar, quería decirle a mi esposo, a mi hijo que me despertara, que me moviera, porque yo no me podía mover. Y además está acompañado de alucinaciones. Como venimos de sueño, o nuestro cerebro está entre que dormido y despierto, podemos llegar a escuchar cosas, a ver cosas. Hay gente que siente claramente cómo alguien los toca por los tobillos. Hay gente que claramente observan personas que están ahí y eso da más miedo. Entonces se convierte en un problema cuando ya ocurre de manera frecuente y, no sé, 3, 4 veces por semana y a veces 2 veces por noche, ¿no? Entonces ya ahí se convierte en un problema, pero generalmente lo que ocasiona más es temor a qué me está pasando. Y pues cómo se trata es básicamente explicarles que es algo dentro de todo benigno si es que no tienen otros síntomas de sueño, porque también la parálisis de sueño puede estar asociada a otro trastorno del mismo que se conoce como narcolepsia. Pero si es solamente la parálisis, pues hay que explicarles que esto es lo que está ocurriendo, bajarle al estrés, porque también ocurre en periodos de estrés o de mala calidad de sueño. Si estamos durmiendo poquito, puede que en algún momento lleguemos a presentar por ahí una parálisis de sueño. Y finalmente vamos a tener al trastorno conductual del sueño-humor. Este trastorno, los pacientes se caracteriza porque actúan sus sueños. Lo que les comentaba, una característica bien importante del sueño-humor es que no nos podemos mover, pero en estos pacientes algo ocurre que sí se pueden mover y empiezan a actuar sus sueños. Aparecen vocalizaciones, conducta defensiva, gritos, llanto, a veces incluso risas o cantos. Son movimientos como gesticulaciones, hay puñetazos, manotazos, patadas, igual. Generalmente quien se da cuenta de esto es el compañero de cama, porque es que me despertaste ayer, me diste un manotazo, ¿no? O te pusiste a gritar, empezaste a decir groserías, porque es bien típico del trastorno conductual del humor, que sí hablan y gritan, pero es como groserías o palabras oeces, o se están como defendiendo de algo. Y bueno, son propensos evidentemente a lesionarse, se pueden llegar a caer muchas veces de la cama o lesionar al compañero de cama, ¿no? Está asociado a la presencia de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de los cuerpos de Lewy. Y generalmente el contenido de estos sueños, que aquí sí los pacientes recuerdan haber estado soñando, son discusiones, peleas o ataques de animales o que alguien nos está robando. Es decir, el contenido de sus sueños tiende a ser donde hay agresión y se tienen que defender. Entonces, por eso, como la pelea o la discusión o el gritar, porque son sueños donde hay un contenido agresivo. Y este trastorno del sueño es más común ya en edades de los 50 hasta 65 años de edad. Arriba de esa edad ya es más frecuente que se llegue a presentar, es más frecuente en hombres y pues como medida de tratamiento puede estar el uso de melatonina o el clonazepam. Y pues aquí vamos a ver un ejemplo. Está dormido. Uh-huh.
Y ahí se incorpora y ahí está pegando. ¿Ven? Y otra vez, ajá, como que si se estuviera defendiendo de alguien. Imagínense dormir al lado de alguien así, pues, seguro nos llevamos un golpe. Ujú. Y ahí vemos, ¿no? Cómo está pegando algo. Y como les decía, en este trastorno las personas sí recuerdan que estaban soñando, a diferencia de los otros trastornos de los que les platiqué. Y bueno, vamos a otro ejemplo. Y en el registro, finalmente, en una noche de laboratorio, lo que se observa es que el paciente está dormido. Y vean, tiene estas conductas. Ujú, como si estuviera pegando algo, ¿no? Este es un ejemplo en la clínica de sueño. Esta paciente pues está dormida y empieza a moverse. Y empieza como a hablar y sigue dormida. Pero está en esta etapa del sueño, de sueño moro. Y hace estos movimientos. No todos los casos de trastorno conductual del humor son agresivos, a veces son como algo más tranquilo como ella, pero lo que sí es que uno no debería de estarse moviendo en esta etapa del sueño específicamente. Este tipo de movimientos no deberían de estar ocurriendo, porque lo que se espera, insisto, es que el cuerpo esté completamente relajado. Y este es otro ejemplo de un chico que está más joven, también ahí en la clínica de sueño. Y bueno, esto es lo que a él le pasa, no es agresivo, él es igualmente tranquilo, pero señala, ¿no? Como que le grita a alguien y hace un corazoncito, ¿no? Como muy lindo él. Pero igual está dormido y no debería estar ocurriendo esto. Y entonces a estos pacientes en particular al día siguiente les preguntas, ¿estaba soñando algo? O los despiertas en esos eventos y dicen, sí, sí estaba soñando. Me ha tocado pacientes que dicen, pues es que mi familia se preocupa porque empiezo a gritar y empiezo a decir muchas groserías, yo no soy alguien que sea grosero, yo soy como más tranquilo. Y en efecto, generalmente las personas que tienden a presentar este padecimiento son personas muy tranquilas, que es muy raro que se pongan así de agresivos y de violentos durante su sueño, ¿no? Y generalmente son sueños, como les mencionaba, donde o me están agrediendo, tengo que salir huyendo o me tengo que defender. Y bueno, les comentaba también que uno de los principales tratamientos sería la higiene de sueño, tratamiento no farmacológico, es que tenemos que irnos a la cama solo cuando tengamos sueño, levantarnos todos los días a la misma hora, generalmente, aunque nos hayamos desvelado, evitar quedarnos en la cama más tiempo del necesario, evitar las siestas durante el día, reducir o evitar el consumo de alcohol, cafeína o hipnóticos, evitar comidas muy pesadas antes de irnos a dormir, mantener las condiciones ambientales adecuadas para dormir, es decir, que en nuestra habitación no haya mucha luz, que esté en una temperatura agradable,
evitar actividades estresantes antes de irnos a dormir, realizar ejercicio físico moderado, practicar ejercicios de relajación antes de acostarnos y quizá tomar algún baño de agua a temperatura corporal para que el cuerpo se vaya relajando. Y pues a manera de ir concluyendo, existen distintos trastornos del sueño. En la clasificación internacional de los trastornos del sueño contiene cerca de 100 trastornos del sueño. Yo hoy les hablé de los raros, todavía aún así me quedan fuera algunos, pero estos serían como los más extraños, ¿no? Pero los más frecuentes pues están siendo el insomnio, trastornos respiratorios, el ronquido o el dejar de respirar mientras estamos dormidos, que pueden afectar seriamente la vida de las personas. Es importante acercarse a los especialistas indicados para tener un manejo adecuado y un diagnóstico acertado. En el caso de las parasomnias es bien importante también distinguir por sus síntomas y a lo mejor con un estudio de sueño si es una parasomnia o a lo mejor estoy teniendo o la persona está teniendo un cuadro de epilepsia, porque hay muchos de los síntomas que se pueden llegar a aparecer. Entonces es importante distinguir para saber y para dar un tratamiento adecuado. El sueño pues es una parte fundamental para una buena calidad en nuestra vida, entonces por eso hay que cuidarlo, ¿no? Y aquí les dejo una definición que a mí me gusta mucho y que es del doctor Oscar Prospero, que nos dice que el sueño es como una amante celosa, nos quiere todas las noches en la cama y si alguna vez faltamos, nos persigue todo el día. Después, cuando regresamos a ella, quiere el doble, es decir, lo que no le dimos la noche anterior. Y pues, con esto concluyo. Muchas gracias y que todos tengan dulces sueños y tranquilos también. Muchas gracias, Diana, muy interesante, pues muy... Muchas gracias. De nada. Sí, muchas gracias, Diana, estuvo muy padre, muy interesante. Abrimos una sesión de preguntas, ¿qué te parece? Hay unas en el chat. Sí. Si quieres irlas contestando. Yo me quedo todavía. Y si alguien quiere preguntarnos. Unas como dos preguntas. Y yo también tengo una pregunta. A ver si Sí, podemos yo ir. igual tengo algunas. Yo quiero preguntar, Diana, me preocupa mucho para quienes no somos expertos, distinguir entre una pesadilla, terrores nocturnos, y por otra parte, si se trata de niños, ¿necesariamente deberemos utilizar fármacos? Ok, la principal diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos va a ser que las pesadillas sí hay recuerdo del evento. O sea, si le preguntas al niño, sí va a decir, es que soñé que a lo mejor algún monstruo me atrapaba o me soñé con la película de susto que vi, y generalmente también las personas adultas, ¿no? Y sí va a haber recuerdo de que hubo sueños feos. Y en un terror nocturno, no. La persona que lo padece, el niño que lo padece, no se acuerdan de que estuvieron gritando y que estuvieron llorando. Al día siguiente tú preguntas y dicen, no, pues no me acuerdo. Y generalmente cuando ya van a consulta, están preocupados porque es que me dicen que grito, es que me dicen que de repente me incorporo en la cama y empiezo a gritar, pero es que yo no me acuerdo. Eso es bien característico de los terrores nocturnos, ¿no? A diferencia de las pesadillas. En las pesadillas el paciente sí te va a decir, pues es que soñé con una balacera, o soñé que me atrapaban, o soñé que me secuestraban, y ese sueño se repite y se repite, sería la principal. Y, de hecho, medicamento se llega a utilizar cuando la pesadilla ya empieza a ocasionar muchos problemas en la vida de la persona y generalmente se empieza con medidas de higiene de sueño, con técnicas de relajación, con cuidar el sueño de la persona, porque muchos, por ejemplo, de las personas que rotan turnos, que hacen guardias, llegan a presentar este tipo de terrores nocturnos o pesadillas o hasta sonambulismo. Entonces hay que cuidar las horas de sueño que tiene cada persona. Entonces, no, se puede no empezar directamente con un medicamento, sino con estas otras medidas. Muchas gracias. De por nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa si el trastorno
trastorno de sueño de amor, creo. Bueno, ¿qué pasa Mor. si eso sucede en un niño? De amor. ¿Qué pasa si eso sucede en un niño pequeño? Porque vi que empieza de los 50 a Ujú, los 65 más o menos. ujú. ¿Qué Claro, pasa si sucede en un niño pequeño? ok, puede ocurrir, pero la verdad es que la prevalencia es muy, muy bajita y ahí ya se estaría asociando con algún posible problema neurológico, ¿m? O con el consumo de algún medicamento. Es muy raro que se llegue a presentar, pero se llega a presentar y cuando se llega a presentar en pacientes tan jóvenes, está asociado también a narcolepsia. La narcolepsia es otro trastorno del sueño en el que la persona de manera incontenible se queda dormida, no lo puede controlar. Ujú. Ok, muchas gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? doctora, Sí, le tengo una pregunta. sí, diga. El sueño, perdón, ¿el sueño ocurre en una etapa identificada? Exacta, pues. ¿El sueño? ¿A qué te refieres? Sí. El sueño tiene 4 Pongamos. etapas. ¿Cuándo qué, perdón? 4 etapas. ¿Pero sucede en una sola? ¿Te refieres al sueño o a los sueños? A los sueños. Ah, ok. Los sueños generalmente van a ocurrir en la etapa de sueño MOR, la de movimientos oculares rápidos, pero también han llegado a reportarse en las otras etapas del sueño, en la 2, por ejemplo, pero es más frecuente en la etapa de sueño MOR, movimientos oculares rápidos. Cuando y empiezas a tener movimientos involuntarios, ¿eso se considera normal? Depende del tipo de movimientos, depende la hora en qué momento de la noche se estén presentando. Hay toda una clasificación también de los trastornos del movimiento. Entonces, pues depende. Adiós. ¿Verdad? Sí, ¿alguien quiere preguntar otra cosa? Le sugerimos apagar sus micrófonos, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Una pregunta. Si yo ronco muy fuerte y mi ronquido es tan fuerte, pero a mí no me despierta y yo quiero evitar eso, ¿cómo lo puedo evitar? Ah, ok, fíjate que generalmente a la clínica llegan los pacientes con ronquido porque lo reportan igual sus familiares. A veces llega a ser tan fuerte que se escucha fuera de la habitación o de un piso a otro, ¿no? A veces llega a ser tan fuerte. Lo importante es diagnosticar primero cuál es la zona de obstrucción que está teniendo esta persona, porque generalmente el ronquido es la consecuencia de que la vía aérea se está obstruyendo. Entonces es importante determinar cuál es ese sitio. Hay gente que ronca mucho más por la nariz, hay gente que ronca mucho más por la cavidad oral, hay gente que ronca por los dos. Entonces es importante determinar cuál es ese sitio de obstrucción para darle un tratamiento y determinar si solo está roncando la persona o a lo mejor también está dejando de respirar. Ya de eso dependerá el tratamiento, pero sí existen los tratamientos. Principalmente es, si está también asociado con obesidad, pues bajar de peso. Si hay gente que es muy flaquita y también ronca muy fuerte, entonces no necesariamente tiene que ver con eso. Hay cirugías, hay el uso de avance mandibular, que es como una guarda que coloca nuestra dentista en la clínica, que avanza la mandíbula y hace espacio a nivel oral, ese es otro tratamiento, y otro tratamiento es el uso de dispositivos CPAP, que es como una mascarilla que lo que hace es aventar aire a presión, se abre la vía aérea y la persona deja de roncar. Entonces, pero sí, primero hay que hacer bien una exploración física y ya después dar tratamiento. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Hay una posición, por ejemplo, yo me imagino que dormir de lado favorece más dejar de roncar, porque si te pones boca arriba, muchas veces la almohada no te ayuda. Y si te pones boca abajo, aprietas el abdomen, pero de ladito es como la mejor posición.
Sí, de lado, se les recomienda ya dormir de lado. Hay quienes son muy creativos y lo que hacen es ponerse como sí, como una cangurera y le meten pelotitas. Entonces la idea es que ponen la cangurera en la espalda para que cada vez que yo me quiera acomodar de espalda, pues eso me impida y me vuelva a acomodar de ladito, ¿no? Entonces mantener la posición de lado ayuda a disminuir esta obstrucción. Y hay quienes también optan por dormir como no completamente horizontal, sino un poquito levantado. Eso también ayuda a abrir un poquito la vía aérea superior, pero bueno, digamos que esas son medidas Pero levantar la cama no momentáneas, creo. ¿no? ¿Perdón? Ya. Hola, yo quisiera saber qué origina los trastornos del sueño. Ok, hay distintos orígenes, como les comentaba, sobre todo lo que son las parasomnias del sueño no MORC, es decir, el sonambulismo, el gritar dormido, los terrores nocturnos y demás. Hasta ahorita, pues todavía hay que hacer investigación. No se sabe muy bien qué los origina, pero sí sabemos qué los puede llegar a precipitar. Entonces, es donde tenemos que poner mucha atención, ¿no? Tanto el sonambulismo, los terrores nocturnos, el despertar confuso, incluso el comer dormido o la sexomnia, todos ellos están muy asociados a pocas horas de sueño, a estrés, a ingesta excesiva de alcohol. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Gracias. Por nada. ¿Ya no hay más preguntas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Un trastorno obsesivo compulsivo puede generar algunos trastornos del sueño? Hay una asociación importante entre los trastornos psiquiátricos y trastornos del sueño. Sí, que lo vaya a originar, pues está igual la controversia, pero sí hay una fuerte asociación y no solamente con estos que presenten, sino también con el mismo insomnio. Muchas personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo desarrollan insomnio y el no dormir adecuadamente exacerba los síntomas de la obsesión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rebeca y bueno, yo preguntaba un poquito acerca algo de las pesadillas y los terrores nocturnos, que bueno, ya lo contestaron hace ratito, pero me quedaba un poco la duda hasta qué punto se puede considerar un terror nocturno como algo normal de acuerdo a la edad del desarrollo del niño. No sé, niños pequeños de 2, 3 años que apenas están aprendiendo también a palabrar sus sueños, ¿cómo diferenciamos entre pesadillas y terrores nocturnos en esos niños más pequeños? ¿Y qué tan frecuente es que haya terrores nocturnos, por ejemplo, pues a lo mejor diario en niños tan pequeños? No sé si se considera un trastorno o es algo normal para su edad de desarrollo. Sí, lo que mencionaba también es que se les considera pues cuestiones benignas porque finalmente tienden a ir desapareciendo. Lo que debemos de cuidar es que no se presenten tan frecuentemente y sobre todo los que llegan más alterados son los papás, ¿no? Que llegan con más temor de que algo les está ocurriendo a sus hijos, de que no saben qué hacer cuando está presentando un evento. En niños tan pequeños, para diferenciar si es pesadilla o terror nocturno, en una pesadilla difícilmente van a gritar tanto. En un terror nocturno es donde tienden a gritar más y abren los ojos. En una pesadilla será difícil que abran los ojos. Entonces, si un niño está en una pesadilla y eso lo lleva a despertarse, sí va a abrir completamente los ojos y va a estar reactivo al medio. En un terror nocturno no va a estar reactivo al medio, su mirada va a ser perdida.
Entonces, eso sería como algo que nos ayudaría. Y sobre todo lo que comentaba, ¿no? Optamos por medidas no farmacológicas en el caso de los niños y sobre todo en los niños también hay que diferenciar, insisto, entre si solo es la parasomnia o también está teniendo una posible epilepsia. Entonces, es importante también una valoración neurológica, solamente para descartar. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Roncar es malo o bueno? Que roncar, aunque se considera algo normal, no es tan bueno, ¿vale? Porque está hablando de una obstrucción en la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que dice, no, pues está roncando, qué rico, ¿no? Está durmiendo profundamente. Y la verdad es que mucho del ronquido, sobre todo, un ronquido que hay que tener cuidado con él es cuando es frecuente, es decir, estoy roncando 4 hasta 5 veces por semana, y cuando es fuerte, es decir, que molesto al compañero de cama o incluso se escucha fuera del cuarto. Es cuando es un ronquido que vale la pena sí estudiar, ¿de acuerdo? Porque hay ronquidos que también se considera ronquido primario, en el que a lo mejor no es tan fuerte, solo ronco de vez en cuando, a lo mejor solo ronco cuando estoy muy cansado o he consumido alguna cerveza, alcohol, tiende la persona a roncar, pero si es fuerte y es frecuente, sí vale la pena estudiarlo y no es tan bueno estar roncando. Muchas gracias. De nada. Pues muchas gracias, Diana. Estuvo muy padre, muy interesante, sobre todo porque pues yo creo que todos hemos tenido pesadillas, hemos padecido en algún momento de esto. A mí me llama la atención de por qué es en niños más la frecuencia, a diferencia de adultos, por qué se presenta más en niños. No sé si nos pudieras explicar un poquito de eso. Sí, de hecho, pues tiene que ver un poco con esta inmadurez del sistema nervioso central, que ya lo comentaba un poquito también la persona que preguntó antes del pequeño, que sí tenía que ver con esta inmadurez, y sí, tiene que ver con eso, es una propuesta, que el sistema nervioso central pues no está al 100% desarrollado, que está en eso y puede ocurrir por esta situación. Y también acá, perdón, me preguntaban si la melatonina para poder dormir. Pues la melatonina es una sustancia que se produce en el cerebro de manera natural. Sí está de venta libre, ¿no?, en las farmacias y se puede llegar a utilizar para tratar de solucionar los problemas de insomnio, pero la melatonina ya consumida de manera externa se utiliza más para los trastornos del ritmo circadiano, es decir, para tratar de ayudar a que el relojito biológico vuelva a estar en su horario habitual. Más que para el insomnio, se utiliza para eso. Hay personas que les llega a funcionar, pero la verdad que la indicación adecuada de la melatonina no es tanto para el insomnio. Y ya que la producimos de manera natural en nuestro cerebro, pues más bien tendríamos que hacer lo necesario para que se produzca sin mayor problema. El uso de dispositivos electrónicos por muchas horas o cercana a la hora de ir a dormir inhibe o elimina la liberación de melatonina. Entonces, quitando esos dispositivos, podríamos hacer que nuestro cerebro, nuestra melatonina, pues se liberara de manera natural sin mayor problema para no tener que consumir. Ok, bueno, pues muchas gracias otra vez, Emma, por tu presentación. Gracias a todos quienes asistieron y quienes participaron a nuestra caravana de la ciencia. Recuerden que tenemos el objetivo de difundir lo que se hace en laboratorios, en centros de investigación, ¿verdad? Pero además de poder interactuar con las personas que se dedican a esto, en este caso, pues, le tocó a la doctora Diana de la Horta, que muy amablemente aceptó desde un principio. Y bueno, pues le pasamos la estafeta al doctor Armando Pérez Torres, quien nos va a hablar del principio de concepto de célula la próxima semana. Diana, hoy tuviste 53 personas aquí. Vas ganando,
vas ganando, Eso. eso es padre. Hemos tenido 30, yo creo que eso está muy padre porque pues esto va creciendo y pues quienes estén aquí, por favor, difúndanlo y vamos a hacerle promoción, como decía por ahí Armando Pérez, que se nos haga una gran costumbre el conocimiento, ¿no? Muchas gracias otra vez, Diana, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde nuevamente. Entonces, hasta luego, gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos y que tengan bonita tarde. Un abrazo. Bye. Gracias, doctora. Buena tarde.